Muy buenas noches, queridas amigas y queridos amigos. Estamos en Por la Izquierda a través de vertvnoticias.com. Buenas noches, Nigmer. Buenas noches, Heiber. Hoy queremos desarrollar el tema de la corrupción. Queremos hablar con ustedes sobre la corrupción y la perspectiva y la dimensión que se da desde el proceso revolucionario en relación con la corrupción. ¿Cómo se ve desde la izquierda? ¿Cómo se ve desde la derecha? ¿Cómo se ve desde el centro? ¿Cómo lo ve el ciudadano común? ¿Cómo lo ve usted? Y cómo lo veía Chávez, cómo lo ve el gobierno actualmente, cuáles son las herramientas para el combate de la corrupción. Pero antes de eso, vamos a anunciar y a recordarles a quienes nos van a ver en diferido, por supuesto pedimos disculpas, a quienes nos están viendo en vivo, le reiteramos la invitación para el día de mañana, 29 de octubre, en el CELAR, 8 de la mañana, la continuación de las conferencias desarrolladas por Visor 360 Consultores sobre la economía post-Chávez. Y mañana va a hablarse sobre el control de cambio. Van a tener dos ponentes, Carlos Carcione y Isaac Mencía. Así es. En este sentido, y reiteramos, la invitación es absolutamente abierta, va a haber certificados, refrigerios desde las 8 de la mañana hasta las 12. Y bueno, serán absolutamente bienvenidas todas las visiones para poder hacer preguntas y generar el debate necesario en relación con el control de cambio. En este evento, que es de entrada gratuita y libre y se va a desarrollar en la sala 1 del CELAR, mañana miércoles 29 de octubre, vamos a lograr que concurran en un mismo escenario dos visiones económicas con tendencias ideológicas distintas o contrapuestas. Y esto es un esfuerzo de Visor 360 Consultores por propiciar espacios plurales, democráticos, abiertos y públicos para el debate, sobre todo en esta coyuntura económica en la que nos encontramos, por cierto, en la cual el gobierno nacional ha invitado a debatir sobre el aumento de la gasolina, el control de cambio y la reforma fiscal. Precisamente los tres temas que han ocupado este ciclo de conferencias de la economía venezolana post-Chávez y que continúa mañana con esta segunda conferencia sobre el control de cambio. Luego en noviembre, y le haremos el anuncio en el momento oportuno, tendremos la tercera y última conferencia de este ciclo sobre la reforma tributaria en Venezuela. Pero bueno, iniciamos el día de hoy el tema que queremos abordar escuchando de la propia voz del presidente Chávez, lo que él reflexionaba, por cierto, en un programa con José Vicente Rangel sobre la corrupción dentro de su gobierno y la concepción del abordaje de la corrupción dentro del proceso revolucionario, para abrir el debate con ustedes. Vamos a verlo. Todas esas fallas y muchas más son, decía Bolívar, tristes efectos de las antiguas cadenas. Son tristes efectos, bueno, del viejo modo de hacer política, del viejo Estado burocratizado, de la corrupción profunda, no solo administrativa, sino la corrupción política. La corrupción política, José Vicente, como dice Dussel en su obra, esta que estoy estudiando mucho, Política de la Liberación Arquitectónica, él señala que la corrupción, y de ahí derivan todas las demás, en lo político, es cuando el gobernante se aliena, se desconecta del poder originario que lo trajo a gobernar, en este caso el poder del pueblo. Entonces de ahí, aquí Venezuela estaba corrompida por todos lados, precisamente porque el Estado, el gobierno, las instituciones estaban totalmente desconectadas del poder originario del pueblo, que es el dueño originario del poder. Ahora, todo eso son, te repito, y las fallas que seguimos teniendo y seguiremos teniendo, hay que combatirlas, pero son tristes efectos, ¿no?, de esas antiguas cadenas, de esos antiguos vicios. Bien, aquí teníamos al presidente Chávez, pues, haciendo todas unas reflexiones acerca de la corrupción heredada de la llamada Cuarta República, pero sobre todo la que ha pervivido en esta Quinta República en estos últimos 15 años. Y para introducir el tema conceptualmente, entendamos como corrupción cualquier uso que un funcionario público o en algún puesto de gobierno, cualquier uso que hace en provecho propio de recursos que son de todo, de la res pública, de lo que es de todo y nos interesa todo.
Entendamos como corrupción la utilización de recursos del Estado, bienes materiales, muebles e inmuebles, e igualmente la malversación de fondos. Hay toda una cantidad de delitos prescritos en la ley actual sobre el combate a la corrupción, que sería muy importante que todos leyéramos. Y además es muy importante tener cuenta como un axioma de la sociología de la corrupción que no existe corrupción administrativa pública sin que haya el concurso de un privado. Es decir, la corrupción hay que entenderla siempre como la asociación o el concurso para delinquir del cual participan funcionarios o estamentos del gobierno junto con empresarios o con privados que se asocian para defraudar al erario nacional o a los bienes públicos de la nación. La corrupción hoy está absolutamente desatada, pero ayer también lo estuvo, anteayer también lo estuvo. En la Cuarta República, en la Tercera República, en la Primera, en la Segunda República. Lamentablemente Venezuela sufre estructuralmente de un saqueo permanente en contra de su riqueza. Tenemos un dilema profundo, tenemos un dilema real. El problema de la corrupción es un problema cultural, es un problema que está arraigado además en las bases fundamentales de la estructura económica de nuestro país. Somos un país rentista petrolero. La corrupción existe en todos los países del mundo, pero lo que se vive en Venezuela es realmente dramático. Y si hemos ido depauperando la capacidad de desarrollo industrial del país y cada día más vivimos del rentismo, por supuesto que cada día más va a incrementarse la posibilidad de la corrupción. Y hoy, lamentablemente, en el gobierno del presidente Chávez y también en el gobierno del presidente Maduro se ha desatado la corrupción y el mismo presidente Chávez lo reconocía. Y el mismo presidente Maduro, cuando solicita una ley habilitante, está reconociendo que hay un problema de corrupción. Ahora, el problema no es solamente reconocerlo, el problema es hoy hay ver qué hemos hecho realmente para resolver el problema de la corrupción después de una denuncia tan grave como 22.000 millones de dólares defraudados a la nación en el año 2012, trayendo escombros por sustitución de productos que debieron haber venido como consecuencia de la asignación de divisas a unos supuestos importadores. ¿En dónde están los responsables del Estado, del gobierno, de los privados? ¿En dónde están los culpables del desfalco de 22.000 millones de dólares? ¿Y en dónde está el gobierno ejerciendo la Contraloría en relación con una situación que realmente termina siendo dramática porque la estamos viviendo hoy, haciendo colas, con escasez, con las dificultades, la disminución de la calidad de vida de los venezolanos? El problema es la corrupción y lo peor, Eiber, es que nos quieren meter la mano en el bolsillo para pagar la deuda y para pagar todos los desmanes de hechos de corrupción que no hicimos nosotros el pueblo, sino que hizo una alta dirigencia en complicidad con la burguesía, con la boliburguesía y con todos los que han raspado la olla en los últimos años. Incluso para que refresquemos nuestra memoria, estas denuncias sobre el desfalco de la nación del año 2012, primero las conocimos por allí en el primer trimestre del año 2013 a través de Jorge Giordani, quien todavía se desempeñaba como ministro de Planificación y Finanzas, quien en el diario Últimas Noticias, al menos allí lo leí yo, denunciaba que se habían desfalcado alrededor de 5.000 millones de dólares. Pero más allá de la cifra, lo importante de la denuncia de Jorge Giordani es su dimensión cualitativa. Pues en esta misma denuncia o en esta misma declaración, Jorge Giordani afirmaba que de este desfalco habían participado tanto empresas privadas como empresas públicas. Pocos meses después, la para entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, Edme Betancourt, nombrada por el actual presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, en un foro privado revela que en el 2012 no fueron 5.000 millones de dólares como había afirmado el ministro Jorge Giordani, sino que habían sido más de 22.000 millones de dólares lo defraudado al erario nacional. Que para que tengamos una idea de la magnitud de lo que significa esta cifra, en el pasado Mundial de Fútbol celebrado en Brasil, el Mundial Brasil 2014, se invirtió en nueva infraestructura deportiva 11.000 millones de dólares. Es decir, que lo que aquí se robaron en el año 2012 hubiese alcanzado para organizar 2 mundiales de fútbol como el de Brasil 2014. Pero la corrupción no solamente es un problema de meterse un dinero que no es suyo en el bolsillo. También es un problema de actitud, también es un problema de forma, es un problema de fondo en relación con la manera de ver la vida. Vamos a hacer una cosa, Eiber, vamos a ver el siguiente video. El siguiente video es el presidente Chávez hablándole a miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela en un aló presidente,
señalando elementos importantes de cómo diagnosticar no solamente la corrupción, sino a los corruptos y qué se debe hacer en ese caso. Vamos a analizar esto, vamos a verlo para después analizarlo y ejemplificarlo. Y sabemos muy bien que ustedes diariamente ven cosas como esta y no solamente lo ven, lo padecen también. Si yo fuera delegado y ustedes ven que yo tengo un Volvajito, que es el carrito que yo tuve, el Volvajito, y yo vivo en un apartamentico aquí en Maracay, por aquí en Caña de Azúcar, y de un día para otro aparezco con una tremenda camioneta. Ya eso es ¿qué le pasa a Chávez? ¿Qué está haciendo Chávez? ¿Qué estará haciendo? ¿Por de dónde sacó esa camioneta? Y de repente me mudo, ya yo no estoy allá en el apartamentico de Caña de Azúcar, sino en una quinta, no sé dónde aquí, ¿dónde? En la zona más rica aquí, ¿cuál es? Entonces, si aparece Hugo Chávez de repente, que él tenía un Volvajito, y andaba, bueno, vestido como cualquiera de nosotros, y de repente anda con tremendo traje, y vive por allá en el Castaño, allá, en tremenda mansión, y tiene no una, sino 2 y 3 camionetas, y además se la pasa por allá en clubes privados, y no sé, bueno, ya el partido tiene que hacer algo. Miren, a la primera señal hay que hacer algo. A la primera señal, no es que hay que esperar, no, que tenga 20 camionetas y tenga 4 aviones. No. Este partido tiene que apretarse las correas morales. Nuestro partido, nuestro gobierno. Y partido y gobierno debemos dar el ejemplo de transparencia, de honestidad, todas pruebas y más allá. Por eso digo yo que bueno sería que hagamos más, mucho más del solo hecho de la transparencia, de la honestidad. El que tenga algo para aportarlo, vamos, muéstrelo, despréndase, desprendámonos pues. Demos ejemplo de desprendimiento, si es que queremos ser vanguardia de verdad. Si no, vamos para la retaguardia. El que quiera hacer dinero no puede estar ni siquiera en la retaguardia. No. Fuera, allá, lejos, no sé dónde. Fuera, muy lejos, allá. O en las filas enemigas. Los que están haciendo dinero están en las filas enemigas en este gobierno. Ahí veíamos en primera fila, escuchando al presidente Chávez y brindándole los aplausos frente a su discurso en el cual fustigaba la corrupción, veíamos a altos personeros de la Dirección Nacional del PSUV aplaudiendo cuando el presidente precisamente llamaba a que había que hacer un amarraje moral en el PSUV y por parte del gobierno. ¿Qué ha ocurrido desde entonces para acá? No hemos visto los resultados. Lo que hemos visto es precisamente la profundización de los desmanes, sobre todo evidenciado, como usted mismo lo puede percibir, como lo decía el presidente Chávez, en las ostentosas posesiones que además cada vez deslumbran al público cuando vemos a altos funcionarios públicos que han cambiado a ostentosas viviendas, a ostentosos carros, a una forma muy lujosa de vida, y sin embargo el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Chávez, no lo vemos precisamente pronunciándose, ni tampoco vemos a ninguno de los poderes públicos a los cuales le compete un pronunciamiento al respecto y acciones concretas, ni al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo, que es a quien le corresponde fiscalizar y controlar la ejecución de las políticas públicas y todo lo que acontece en el Poder Ejecutivo.
tampoco hemos visto acciones contundentes contra funcionarios públicos que se han asociado para delinquir junto con privados por parte del poder ciudadano, el poder moral, la fiscalía e igualmente al poder judicial. En este momento nos encontramos en un clima de indefensión frente a todos los que están defalcando al erario nacional. Pero corrupción no solamente es ostentar camionetas sin tener ningún tipo de capacidad de justificación de esas grandes camionetas, o de un traje lujoso, o de un buen reloj de miles de dólares, por cierto bastante escasos en nuestro país. Es que la corrupción también es cuando se van desplazando en las vías en sus vehículos de lujo y además tienen motorizados escoltas llamados mosquitos, 2 adelante y 2 atrás, y va uno enfilando y abriendo el camino, paralizando a los demás que tienen el derecho y son tan ciudadanos para circular en la ciudad como aquellos que son funcionarios públicos y tienen ciertos privilegios, y este ciudadano de segunda tiene que esperar, no puede circular en un semáforo en verde porque este mejor y nuevo ciudadano tiene que pasar primero porque es un privilegiado que no se para temprano y tiene que parar a los demás para que pueda llegar entonces a la reunión en donde tenga que llegar, y tiene entonces a una serie de personalidades, de personas armadas sin identificación parando el tránsito. Esto es una cosa cotidiana en la ciudad de Caracas, por cierto. Lo podemos ver en la autopista, lo podemos ver en un semáforo, y es realmente lamentable ver cómo se ostenta el poder a nivel de lo que es el ejercicio de la corrupción, utilizando funcionarios públicos y empleados públicos para el beneficio personal, o utilizando recursos del Estado para dar colitas a niñeras o para generar situaciones incómodas en relación con el beneficio de una familia en una actividad pública que debería ser del funcionario y no de personas que no tienen absolutamente nada que ver en relación con ello. Y si lo quiere llevar, pague su pasaje. En este momento es cada vez más vigente la razón por la cual insurgió una fuerza cívico-militar aquel 4 de febrero. Recordemos que el emblema que simbolizaba esa rebelión era el enfrentar a las cúpulas podridas y corruptas de la Cuarta República. Bueno, la pregunta es, ¿qué ha ocurrido desde ese entonces hasta hoy día? El presidente Chávez daba un argumento fundamental, un axioma fundamental para entender la corrupción, citando a Enrique Dussel, y es cuando se distorsiona la delegación de soberanía, cuando el representante secuestra la soberanía de quien se la delegó por un mandato, por un periodo de tiempo acotado, y distorsiona precisamente ese mandato creyendo que el representante ostenta el poder y no tiene por qué responderle a las bases. Esta distorsión, que ya en sí misma entraña la corrupción, deriva tanto en corrupción administrativa, malversación de fondos, fraude fiscal, etcétera, porque en tanto en cuanto el funcionario no sienta que es representante del pueblo, sino que quien lo designó es alguien a quien él le responde con favores, con favoritismo, pues entonces la dirección del vector de poder se distorsiona. Yo me le debo a quien me nombró en el cargo, no al pueblo que me eligió. Como el pueblo no me eligió, y eso cada vez está escaseando más cuando vemos el proceso de cooptación en el PSUV, pues entonces se está abonando el terreno cada vez más para que los representantes se desconecten de los representados, y allí el germen principal de todo el sistema de corrupción que hemos visto que se ha profundizado en estos últimos años. Si algo es antisocialista, si algo es realmente contrario a cualquier proyecto revolucionario, es la corrupción. Precisamente el socialismo nace como concepción ideológica en lucha contra una relación contraria desde el punto de vista de las relaciones sociales, porque hay alguien que te explota y alguien que es explotado. Cuando esa relación que es perversa, cuando esa relación que es corrupta per se existe, entonces ahí existe el capitalismo, y el capitalismo nace conceptualmente de un sistema corrupto. Si el socialismo se plantea una cosa distinta, no puede ser corrupto. Entonces, en ese sentido, es bastante difícil que se pueda mantener en un estado corrupto la posibilidad de las banderas del socialismo. En este caso, en esta oportunidad, nosotros a lo que estamos invitando es a que el pueblo reclame, exija
insurja de manera política, con el debate, increpando a sus representantes, independientemente de que estos representantes desollan cada vez de manera más sistemática al pueblo, insurja pacíficamente haciendo el reclamo a quienes eligió como representantes, tanto en los cuerpos legislativos, en el mayor cuerpo legislativo nacional, como es la Asamblea Nacional, como en sus cuerpos legislativos estadales, sobre todo porque es en ellos en quienes recae la función primordial de fiscalizar y controlar la gestión del Poder Ejecutivo, sea nacional, sea estadal o sea municipal. Contraloría social, y más Contraloría social, el pueblo realmente organizado en función de poder lograr que haya un saneamiento de las estructuras del Estado o que transformemos las estructuras del Estado, que sería mucho mejor. Nos despedimos hasta aquí. Es Por la Izquierda a través de vertvnoticias.com. Eiber. Nos vemos este próximo jueves y recuerden todos los martes y jueves a las 11 de la noche Por la Izquierda a través de vertvnoticias.com. Un abrazo del tamaño de la Patria Grande.